¿Qué tal? Bienvenidos a otro video. En este video les voy a mostrar cómo podemos identificar fácilmente utilizando Excel en el percentil que se encuentran nuestros pacientes según peso por edad, así como también conocer su interpretación. Entonces aquí tenemos una tabla en la cual el color rosa corresponde al género femenino y el color azul corresponde al género masculino. Entonces, con base al género, así como también la edad en semanas y el peso, nosotros podemos identificar a qué percentil corresponde, así como también finalmente podemos interpretarlo según los valores de percentiles. Por ejemplo, aquí vemos una pequeña imagen en el que, por ejemplo, si está menor a 5 el percentil, como interpretación es riesgo de desnutrición. Si su percentil se encuentra entre 5 y 95 es normal. Y finalmente, si su percentil es mayor a 95, su interpretación es riesgo de obesidad. Entonces, en este video les voy a mostrar cómo podemos identificar automáticamente el percentil, así como también su interpretación. Entonces, primeramente ocupamos las etiquetas de los datos que necesitamos. El género, ponemos género, enter, de igual manera ocupamos el número de semanas que presenta de edad, entonces ponemos semanas, ocupamos también el peso en kilogramos, para finalmente saber o situarnos a qué percentil corresponde, entonces ponemos percentil y la interpretación, ¿ok? Entonces, primeramente en esta celda que corresponde a la etiqueta de género, queremos que se muestre una lista desplegable donde nosotros podamos elegir si es femenino o si es masculino. Entonces, para eso nos vamos a la parte superior, nos vamos acá a la pestaña de datos y nos vamos a la sección herramienta de datos y aquí vemos un pequeño icono que dice validación de datos. Hacemos clic y aquí seleccionamos esta opción que dice lista y en origen tenemos que poner qué opciones queremos que se nos muestren. Entonces ponemos femenino, coma, masculino y seleccionamos aceptar. Como vemos se muestra una flecha hacia abajo que si la seleccionamos se muestra aquí las dos opciones. Vamos a seleccionar femenino como modo de ejemplo, una edad de semanas, vamos a poner 6 semanas y que presenta un peso de 4.1 kilogramos, ¿ok? Entonces, con base a estos tres valores, nosotros podemos identificar a qué percentil corresponde. Entonces, primeramente tenemos que identificar a qué fila es donde tenemos que buscar el valor más cercano según el peso para identificar finalmente el percentil. Entonces, para eso nos vamos a situar en esta celda, es decir, la celda E5 que corresponde a la primera fila dentro de esta tabla. Y vamos a poner signo igual y vamos a llamar a la función condicional. Ponemos si, abrimos paréntesis y volvemos a poner y. Volvemos a abrir paréntesis y nos pide los valores lógicos. Entonces, primeramente, como mencioné, el color rosa corresponde al género femenino. Entonces, seleccionamos esta celda C3 que hace referencia al género de nuestro paciente. Y si este es igual, entre comillas, tenemos que poner femenino idéntico como lo hemos escrito en la lista desplegable. Ponemos coma, nos está pidiendo el valor lógico número 2. Y ahora seleccionamos el número de semanas. Ahora, si C4 es igual al primer valor encontrado en esta columna, es decir, 0 semanas, entonces ponemos C4 igual a G5, cerramos paréntesis, ponemos coma, nos está pidiendo valor si es verdadero, es decir, si se cumple esa condicional que queremos que se muestre, entonces entre comillas ponemos una X mayúscula, cerramos con comillas, ponemos coma, nos pide valor si es falso, no queremos que se muestre nada, entonces ponemos dos dobles comillas y cerramos con un paréntesis y enter, ¿ok? Ahora, esta tabla se lo voy a dejar en la descripción, el link para que ustedes puedan descargarlo y puedan trabajar con ella. Entonces, volviendo a la fórmula, aquí no se muestra nada debido a que no se cumple esa condicional. Por ejemplo, aquí vemos que el valor lógico número 1, es decir, el género femenino, sí se cumple. Sin embargo, el número de semanas, que es 6 en este caso, no se cumple. Por ejemplo, aquí tenemos semana 0. Ahora, para que esta misma fórmula se ejecute en cada una de estas filas, primeramente tenemos que anclar ciertas celdas. Por ejemplo, la celda que corresponde al género C3, tenemos que anclarla y para eso tenemos que seleccionar en nuestro teclado la tecla F4. Y la celda que corresponde al número de semanas, de igual manera F4, de tal modo que aparezca signo de pesos antes de la letra y antes del número, y eso va a evitar que esta celda se mueva en el momento de que nosotros arrastremos hacia abajo. Seleccionamos Enter, nos vamos a situar en la parte inferior derecha, arrastramos hacia abajo, hacia la primera fila del género masculino, y como vemos aquí se muestra la X. Por ejemplo, tenemos a un paciente femenino con una edad de 6 semanas, muy bien, femenino, 6 semanas, entonces aquí nos está diciendo la fórmula que es aquí donde tenemos que buscar el valor más cercano según el peso que presenta nuestro paciente. Ahora vamos a hacer una pequeña modificación aquí en el género masculino, ya que es de color azul. Aquí en lugar de femenino tenemos que poner masculino, eliminamos esto femenino y tenemos que poner masculino idéntico a como lo hemos escrito en la lista desplegable para que esta serie de condicionales puedan funcionar.
Enter, nos volvemos a situar en la parte inferior derecha y volvemos a arrastrar hacia la última fila. Como vemos, aquí no se muestra, vamos a dejar esta imagen hacia la derecha, no se muestra ninguna X debido a que es el género femenino. Sin embargo, si nosotros cambiamos, en lugar de femenino ponemos masculino, ahora nos está indicando que es en esta fila donde nosotros tenemos que buscar el valor más cercano según el peso de nuestro paciente para identificar a qué percentil corresponde, ¿ok? Ahora, una vez que ya tenemos identificado en qué fila es donde tenemos que buscar, ahora tenemos que identificar a qué percentil corresponde según el peso. Entonces, para eso nos vamos a situar en esta primera celda, es decir, la celda F5, nos vamos a ir a la parte superior y es aquí donde vamos a escribir la serie de condicionales. Primeramente ponemos signo igual, llamamos a la función índice, abrimos paréntesis, nos pide la matriz y la matriz va a ser estos encabezados, es decir, los percentiles. Ponemos coma, nos pide el número de fila, ponemos la función coincidir, abrimos paréntesis, ponemos min, abrimos paréntesis, ponemos ABS, abrimos paréntesis y ahora vamos a hacer una resta. Vamos a restar el peso, es decir, la celda C5 que corresponde al peso en kilogramos de nuestro paciente, menos cada una de estas celdas encontradas en esta fila. Entonces seleccionamos todo este rango encontrado en esta fila, ¿ok? Cerramos con 1, 2 paréntesis, ponemos coma y de nuevo vamos a realizar una resta, pero ahora seleccionamos primeramente el rango de celdas encontradas en esta fila, menos esta celda que corresponde al peso en kilogramos y cerramos con 1, 2 paréntesis y enter, ¿ok? Entonces aquí nos está identificando que se encuentra en el percentil 95 solamente tomando en consideración el peso en kilogramos. Vamos a corroborar. 4.1 se encuentra más cercano a este valor de 4, aunque se encuentra en la mitad, siempre va a tomar en cuenta, según la fórmula que hemos puesto, el valor inferior si se encuentra a una misma distancia, el superior y el inferior. Entonces aquí nos está identificando que se encuentra dentro del percentil 95. Ahora, ¿qué sucede si nosotros ponemos un peso de 5 kilogramos? Nos está identificando que se encuentra en el percentil 99 debido a que se pasa de este peso que tenemos en la última columna, que es de 4.4. Sin embargo, nosotros queremos que nos arroje el percentil en donde se encuentra la X. Entonces, para eso volvemos a la fórmula y nos vamos a ir al inicio y vamos a poner una pequeña condicional. Ponemos si, abrimos paréntesis y si esta celda donde hemos puesto la condicional anterior es igual, entre comillas, ponemos la X mayúscula, tal como se muestra aquí en la parte inferior, ponemos coma, queremos que se ejecute esto que acabamos de escribir, ponemos coma al final y en caso de que no se cumpla esa condicional que queremos que se muestre, no queremos que se muestre nada y por lo tanto ponemos dos dobles comillas y cerramos con un paréntesis. Ahora, tenemos que anclar ciertas celdas para que estas no se muevan, por ejemplo esta que corresponde a los encabezados de esta tabla, seleccionamos F4 de tal modo que aparezcan signo de pesos antes de la letra y antes del número. Y de igual manera la celda C5 que corresponde al peso en kilogramos de nuestro paciente tampoco queremos que se mueva. F4, aquí vemos otra celda C5, F4, Enter, nos vamos a situar en la parte inferior derecha y simplemente vamos a hacer doble clic y como vemos esa fórmula que acabamos de escribir se ejecuta en cada una de estas filas. Ahora, si ustedes están trabajando en Office 365, simplemente seleccionando Enter les va a funcionar. Sin embargo, si están trabajando en una versión anterior, en lugar de Enter tienen que seleccionar Control Shift Enter de tal modo que les aparezca corchetes al inicio y al final, ¿ok? Entonces Enter, nos situamos de nuevo en la parte inferior derecha y doble clic. Entonces aquí vemos el valor de 50, el cual esa condicional se cumple que hemos puesto al inicio y por lo tanto aquí nos está arrojando qué percentil se encuentra según el valor más cercano según el peso. Pero ahora queremos que este percentil se muestre en esta celda que corresponde al percentil dentro de estas etiquetas que hemos puesto. Ponemos signo igual, vamos a llamar a otra función llamada buscar v, abrimos paréntesis y nos está pidiendo el valor buscado. El valor que queremos buscar es la X que tenemos en esta columna. Entonces entre comillas ponemos la X mayúscula, cerramos con comillas, ponemos coma, nos está pidiendo la matriz de la tabla, es decir, dónde lo vamos a buscar. Y tenemos que seleccionar estas dos columnas, todas las filas hasta abajo. Ponemos coma, nos está pidiendo indicador de columnas, es decir, dónde se encuentra el valor que queremos extraer. Esta es la primera columna y esta es la segunda columna y por lo tanto ponemos 2. Ponemos coma y queremos una coincidencia exacta, por lo tanto ponemos falso y cerramos con un paréntesis y enter, ¿ok? Entonces aquí vemos percentil 50. Sin embargo, ¿qué sucede si nosotros cambiamos en lugar de peso de 5, vamos a poner un peso de 3 kilogramos? Nos está indicando que se encuentra en el percentil 1, vamos a corroborar, aquí se encuentra la X, 3 está por debajo de 3.6, por lo tanto nos está tomando el percentil 1, ¿ok? Ahora, finalmente nosotros tenemos que poner su interpretación con base a los rangos que tenemos en esta tabla. Por ejemplo, si es menor a 5, riesgo de desnutrición.
Si su percentil se encuentra entre 5 y 95, normal, y si es mayor a 95, riesgo de obesidad. Ahora, entonces, para eso nos citamos en esta celda que corresponde a interpretación y vamos a poner signo igual. Entonces, vamos a poner signo igual y vamos a la condicional si, abrimos paréntesis. Y como vemos, si es menor a 5 es riesgo de desnutrición. Seleccionamos esta celda que corresponde a los percentiles, es decir, la celda C6. Si este es menor a 5, ponemos coma, nos está pidiendo el valor. Si es verdadero, entre comillas, tenemos que poner riesgo de desnutrición. Entonces ponemos riesgo de desnutrición, cerramos con comillas, ponemos coma, valor si es falso, volvemos a llamar la condicional si, abrimos paréntesis. Y ahora vamos a hacer uso también de la función y, volvemos a abrir paréntesis y nos está pidiendo el valor lógico número 1. Valor lógico número 1 va a ser de nuevo la celda C6 y si este es mayor o igual a 5, entonces ponemos mayor o igual a 5, ponemos coma, nos está pidiendo ahora el valor lógico número 2, seleccionamos de nuevo la celda C6 y si este es menor o igual, ponemos menor o igual a 95 tal como vemos en esta segunda fila de esta imagen, queremos que se muestre normal, entonces cerramos paréntesis, bueno, ponemos 95 primeramente, cerramos paréntesis, ponemos coma y queremos que se muestre normal, ¿ok? Entonces entre comillas tenemos que poner normal, cerramos con comillas, ponemos coma y finalmente tenemos aquí una última fila que dice si es mayor a 95, queremos que se muestre riesgo de obesidad, entonces ponemos si, abrimos paréntesis, nos está pidiendo la prueba lógica, si esta celda C6 es mayor a 95, ponemos coma, nos está pidiendo el valor si es verdadero, queremos que se muestre riesgo de obesidad, entonces entre comillas tenemos que poner riesgo de obesidad, cerramos con comillas, ponemos coma y nos está pidiendo el valor si es falso. Es decir, si ninguna de estas condicionales se cumplen, que queremos que se muestre, no queremos que se muestre nada y por lo tanto ponemos dos dobles comillas y cerramos con 1, 2, 3 paréntesis y enter. Entonces aquí nos está indicando que es riesgo de desnutrición. Vamos a centrar esta celda, nos vamos a la parte superior, nos vamos a la pestaña inicio, la centramos, vamos a marcar todos los bordes, seleccionamos esta opción y nos acercamos, ¿ok? Vamos a marcar en negritas todas estas letras, vamos acá y listo. Entonces, por ejemplo, tenemos un paciente de género masculino con una edad de 6 semanas y un peso en kilogramos de 3. Entonces, el percentil nos está indicando que es 1, el cual su interpretación es riesgo de desnutrición. Vamos a corroborar, menor a 5 es riesgo de desnutrición. Sin embargo, si nosotros cambiamos en lugar de 3, ponemos 5 kilogramos, aquí nos está indicando que se encuentra en el percentil 50, el cual su interpretación es normal. Es decir, si se encuentra entre 5 y 95, su interpretación es normal, tal como vemos en esta imagen. ¿Qué sucede si nosotros ponemos en lugar de 6 semanas, ponemos 3 semanas? Se encuentra en percentil 95 y está por encima del rango normal, pero entonces si nosotros ponemos un peso de 6 kilogramos, aquí nos está indicando que se encuentra dentro del percentil 99, cual su interpretación es riesgo de obesidad. Si te gustó este video, apóyame con un like, cualquier duda o comentario, háganlo saber aquí abajo.